en operadores matemáticos discretos. ¿Qué son operadores matemáticos discretos? Pues son sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, básicamente. Bien, entonces, a lo largo de estas transparencias, digamos que lo que nosotros llamamos conducción, hasta este momento, aquí lo vamos a llamar como ecuación, ¿vale? Ecuación de difusión. Bien. El resto de lo que hay aquí lo utilizamos cuando, además de que nosotros queramos conocer cómo es la distribución de temperaturas, ¿vale? La distribución de temperaturas que lo haremos a través de la ecuación de la energía, pues queremos ver cómo es la distribución de presiones y de velocidades, ¿de acuerdo? Y para ello, entonces tendríamos que resolver el flujo del fluido y necesitamos entonces la ecuación de cantidad de movimiento y conservación de cantidad de masa. Pero en este curso no vamos a llegar hasta acá, hasta allá. Simplemente nos vamos a quedar en el tema de conducción. ¿Vale? En el tema de conducción, voy a explicar muy rápidamente cómo sería eso. Entonces, importante, nos vamos a mantener en un flujo laminar, en un fluido incompresible, y en principio vamos a despreciar, luego lo veremos qué es eso, la disipación viscosa y el trabajo de compresión o expansión. El medio lo vamos a considerar transparente o no participante de la radiación y será un fluido monofásico y monocomponente. Entonces, como les decía, si nosotros queremos resolver, ¿vale? Si nosotros queremos resolver presión y velocidad, ¿vale? Aquí tenemos presión, aquí tenemos las componentes de la velocidad. Entonces necesitamos resolver estas ecuaciones, que son las ecuaciones que, juntamente con la ecuación de conservación de masa o perdón, o con la ecuación de continuidad, se conocen como las ecuaciones de Navier-Stokes. ¿Ok? Seguramente les suena a ustedes algo esto de mecánica de fluidos. Allá cuando ven un poquito de dinámica de fluidos, por lo menos les mencionan estas. Bien, entonces, si nosotros queremos conocer la distribución de temperaturas, ¿vale? Entonces tenemos que resolver la ecuación de conservación de la energía. Si se fijan, esta ecuación se parece ya mucho a la ecuación esa que nosotros decíamos que era general, ¿vale? Que era general, ¿cierto? Solo que aquí nos falta pues la generación, bueno, y otros términos, que son los que dijimos que íbamos a despreciar en la transparencia anterior. ¿Qué tiene de nuevo esta ecuación? Este término de la izquierda, que es, si ustedes se fijan, si nosotros pasamos a multiplicar el rho Cp, para acá nos quedaría algo como rho Cp por U por la variación de T de X, ¿vale? Y esto ya se parece bastante a un flujo másico. Solamente nos falta integrar sobre un área, ¿cierto? Entonces, estos términos que aparecen aquí en la izquierda de la ecuación me indican la cantidad de energía que está entrando o está saliendo del fluido eh, cuando la masa de fluido entra o sale del volumen de control. Entonces, digamos que esta ecuación aplica tanto para convección, para casos de convección, como para casos de conducción o difusión, ¿vale? Entonces, digamos que hasta ahora nosotros estos términos no nos aparecían. Nos aparecía el término de acumulación, esto es el término de transferencia de calor por conducción, y pues nos falta aquí el término de generación. Hay que mirar porque el ρCp también quedaría como dividiendo por allá esto, ¿vale?
¿no? Posiblemente la K también está por allí. ¿Vale? Entonces, digamos que si nosotros queremos ver la película completa de cómo se está comportando el fluido, pues entonces tenemos que resolver todas las ecuaciones. Pero si lo que queremos es únicamente cómo se transfiere el calor, entonces nos centraríamos en la última ecuación, que es la ecuación de conservación de energía. ¿Vale? Bueno, no obstante, es importante comentar por qué, digamos, estas ecuaciones son muy difíciles de resolver mm, de manera que analítica. Básicamente es porque hay dos acoplamientos, bueno, tres cosas. Dos acoplamientos, uno entre velocidad y presión. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero resolver las velocidades, tengo que conocer la presión, ¿bien? O a la inversa, si quiero conocer la presión, debo también conocer las velocidades, ¿vale? Y lo mismo ocurre, hay un acoplamiento entre las velocidades, miren aquí, y la temperatura, ¿sí? Y la temperatura. Entonces, digamos que estas ecuaciones no se pueden separar de manera separada, sino que se tienen que resolver de manera acoplada. Y el otro inconveniente que tienen estas ecuaciones es que si ustedes se fijan, ¿cuántas variables tenemos aquí? ¿Cuántas variables incógnitas observan ustedes acá en estas ecuaciones? Hola. Señor, ¿qué variables tenemos? A ver, yo les voy a ayudar con algunas. Tenemos la velocidad en U, la velocidad en V, la velocidad en W. Aquí tenemos tres incógnitas. ¿Vale? Vamos a la siguiente. ¿Qué incógnitas tenemos? En la segunda ecuación. ¿Qué incógnitas nos aparecen ahí? ¿La presión? Ok, la presión. ¿Alguna otra extra? ¿Densidad? Digamos que las propiedades termofísicas se asumen que se deben conocer o se pueden calcular, ¿vale? Entonces, digamos que las propiedades termofísicas no serían, bueno, digamos, asumimos cuando estamos resolviendo esto que las podemos, que son conocidas o que las podemos calcular, ¿vale? ¿Temperatura? Ok, la temperatura. Bien, entonces si revisamos todo lo demás, nos quedan únicamente 5 incógnitas, ¿vale? Eso quiere decir que para poder resolver el problema deberíamos tener 5 ecuaciones. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tenemos 5 incógnitas y tenemos 5 ecuaciones, ¿ok? Quiere decir que el problema se puede resolver, ¿vale? Quiere decir que el problema se puede resolver. Vamos a ver para qué utilizamos cada una de estas ecuaciones. La última, ¿para qué la utilizaríamos? Para encontrar qué variable. Cuando resolvemos la ecuación de conducción, ¿qué variable estamos buscando resolver? Temperatura. Temperatura. Ok, la temperatura. Muy bien. ¿Listo? Entonces, la temperatura. Yo sé que no lo hemos explicado, pero digamos que por comparación, la cuarta ecuación, ¿cuál sería la variable que estamos buscando resolver? Comparándola con la última.
¿Cuál variable creen que somos la que debemos resolver en esa ecuación? La que acabo de marcar. Sí, en la última era la temperatura porque nos aparecían todos los términos, ¿no? Temperatura, temperatura, temperatura. En la de arriba, ¿cuál será? W. Eso, muy bien. Es decir, la componente de la velocidad en la dirección Z. Sí, en la dirección Z. Vale, muy bien. La de más arriba, ¿cuál variable será la que estamos resolviendo? B. Eso, Velocidad. la V, o sea, la componente de la velocidad en la dirección Y. Bueno, vale la pena destacar que no le he comentado que estas ecuaciones están escritas en coordenadas cartesianas, ¿no? Hay otras ecuaciones que se pueden escribir en coordenadas cilíndricas, ¿no? Entonces, la segunda ecuación, ¿qué estaremos resolviendo? La U, ¿no es cierto? La U. La U, correcto. La U, ¿vale? Entonces, aquí es donde aparece el tercer problema de estas ecuaciones, que quizás es uno de los más complicados. ¿Qué variables nos falta? Porque dijimos que había 5 incógnitas, es decir, ¿cuál incógnita nos falta por poner la ecuación o por encontrar? La presión. La presión, correcto, la presión. Bien, pero fíjense que la única ecuación que nos queda es esta de acá, la de arriba, la ecuación de conservación de masa o continuidad. Bien, en teoría, esa ecuación sería la que deberíamos usar para calcular la presión, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué ocurre? Que la presión no me aparece en esa ecuación, ¿vale? Que la presión no me aparece en la ecuación. Entonces, hay que inventarse algunos mecanismos de hacer aparecer la presión en esa ecuación o de describir las velocidades en función de la presión u otros métodos, ¿vale? Entonces, ese es el problema que tenemos. Recuerden, el acoplamiento, presión, velocidades, ¿ok? El acoplamiento, temperatura, velocidades, y que la ecuación que debemos utilizar para resolver la P es la ecuación de conservación de masa, pero resulta que la P no aparece en esa ecuación. Bien, eso es lo que hace que estas ecuaciones sean complicadas de resolver, ¿vale? Complicadas de resolver. Además, pues necesitamos, obviamente, condiciones de contorno y condiciones iniciales, porque ustedes se fijan, ahí tenemos el término de acumulación, por tanto, podemos resolver transitorios. Entonces, finalmente, con eso, pues podemos ya cerrar nuestro problema. Aquí hay otras formas en que se las pueden encontrar ustedes escritas por allí, pero no vale la pena pues que nos detengamos mucho en ellas. Bueno, si ustedes se fijaron, esas ecuaciones, las ecuaciones que teníamos acá arriba, vamos a verlas otra vez, se parecen mucho, ¿no es cierto? Se parecen mucho. Es más, fíjense que todas tienen, bueno, la ecuación de continuidad no, porque la está escrito en permanente como usted, pero todas tienen el término este, ¿cómo le llamamos a este término? El término de acumulación de la variable, ¿vale? De acumulación de la variable, es decir, cómo cambia la variable en el tiempo dentro de mi volumen de control. Luego, si ustedes se fijan, ¿vale? Si ustedes se fijan, todas tienen estos otros términos, ¿vale? Que dijimos que en la ecuación de la energía yo les expliqué que esos términos se debían ¿a qué? A la convección, ¿se acuerdan? O el transporte, ¿vale? El transporte de la variable realizada por el fluido que entra y sale
de mi volumen de control. Y todas tienen otro término, ¿vale? Si ustedes se fijan, estoy mirando simplemente la forma, ¿vale? No importa, no importa las variables, las incógnitas que están allá. Bien, dijimos que este término se llamaba el término de, cómo lo llamamos? Difusión, ¿cierto? Difusión. ¿Ok? Difusión. Entonces, finalmente nos quedan unos términos ahí extras, ¿vale? Como estos de por aquí y estos de por acá, que en general a todo lo que no podemos meter dentro de estos tres, digamos, grandes grupos, que es acumulación, convección y difusión, lo vamos a llamar pues unos términos extra, unos términos fuente. ¿Listo? Término fuente. Entonces, pues los investigadores se dieron cuenta de estas similitudes y dijeron, oiga, si nosotros aprendemos a resolver una ecuación general que contenga esos términos, un término de acumulación, un término de convección, un término de difusión y unos términos extras, pues luego podemos aplicarla para cada una de estas ecuaciones en particular. Entonces, así es como aparece la ecuación esta general, que les estoy mostrando ahora. Bien, lo que he hecho es pasar el término de difusión a la izquierda. Bien, y nos aparecen los tres términos fuente, perdón, los tres términos que les comenté, el término de acumulación o transitorio, el término de convección, el término de difusión y los otros términos extra que aquí le llaman pues términos fuentes, ¿vale? Términos extra. Y si se fijan, nosotros podemos escribir las ecuaciones que teníamos anteriormente, reemplazando las variables phi y las constantes alfa, gamma y el término independiente como corresponda, ¿vale? Entonces, para nuestro caso, la que nos interesa es la ecuación de conservación de la energía. Conservación de la energía, ¿vale? Entonces, básicamente, digamos que les voy a explicar cómo resolver esta ecuación general phi para phi, ¿vale? Pero nosotros no podemos, es decir, podemos sin ningún problema decir que phi es la temperatura, ¿vale? Que es la ecuación que nosotros ya sabemos, ya conocemos, que es la ecuación de conservación de la energía. Bien. Entonces, ya les decía yo en qué consisten los métodos numéricos. Hasta ahora veníamos resolviendo de manera analítica las ecuaciones, los operadores continuos y por tanto teníamos una distribución de la variable continua en todo mi dominio. Es decir, que nosotros podíamos, ¿cierto? Pues no sé, para una X, lo que fuera, aquí la temperatura, pues nosotros podíamos pintar una curva así y donde nos preguntáramos, donde quisiéramos preguntarnos, oiga, para este valor de X, ¿cuánto es la temperatura? Ah, sí, lo sé, perfecto. Sí, porque es continua, no tiene huecos. Bien. De otro lado, en el caso discreto, lo que se hace es, como les digo, convertir esos operadores matemáticos continuos en operaciones súper simplificadas y al resolver de esa manera las ecuaciones, entonces los resultados que obtenemos son valores de la variable en un cierto número de puntos. Si los puntos son muy distanciados, pues podemos tener algo de ese estilo. A la medida que vayamos aumentando el número de puntos, entonces es probable que nos dé algo de ese estilo. Cuando lo vayamos aumentando, pues entonces ya nos va a quedar la grafiquita, que si esos no puntos fueran infinitos, pues entonces nos quedaría una gráfica parecida a la que teníamos con la solución analítica, ¿vale? Este es de métodos numéricos. Entonces,
como nosotros tenemos un cierto número de puntos, nosotros no podíamos, por ejemplo, preguntarnos aquí en este sitio, porque hay un hueco, ¿cuánto es la temperatura? No lo sé, porque conozco es el nodo, el vecino y este otro vecino, pero justo ahí no encuentro un valor. Entonces, fíjense que los valores son conocidos únicamente en ciertos puntos. Alguien dirá, sí, claro, pero lo que se puede hacer ahí es una interpolación, sí, es correcto, se puede hacer una interpolación. Eh, pero lo que es cierto es que no conocemos, a partir de la solución de las ecuaciones discretas o discretizadas, no conocemos la variable en todos los puntos. Bien. Obviamente, pues el proceso de convertir estos operadores matemáticos continuos, como son las derivadas, en ecuaciones algebraicas, recuerden suma, resta, multiplicación, división, se conoce como un proceso de discretización. Y para poder discretizar esos operadores matemáticos, también tenemos que discretizar nuestro volumen de control, ¿vale? Discretizar nuestro volumen de control. Entonces, tenemos que generar una malla, ¿vale? Una malla para la discretización del espacio. La parte de arriba discretizamos los operadores continuos, las derivadas. La parte de abajo lo que estamos discretizando o dividiendo es el espacio. ¿Bien? ¿Qué mecanismos tenemos básicamente para discretizar, decirlo de alguna manera, discretizar los operadores continuos? Entonces, básicamente tenemos tres métodos. Tenemos el método de las diferencias finitas, el método de los elementos finitos y el método de los volúmenes de control o el método de los volúmenes finitos. Bien, en mecánica de sólidos computacional, mecánica de sólidos computacional, lo que más se utiliza es el método de los elementos finitos. De hecho, ustedes saben que hay un curso, igual en la escuela, ¿vale? Que hay un curso en la escuela de elementos finitos. Entonces, eso se utiliza para sólidos, ¿vale? Sobre todo para diseño de partes sólidas. El método de las diferencias finitas también se podría usar para fluidos, ¿vale? Para fluidos, pero resulta que este método no es conservativo en mallas no estructuradas. Bueno, después, ahorita les explicaré eso que es, no se preocupe, ¿vale? En mallas no estructuradas. En mallas estructuradas, entonces el método de las diferencias finitas nos da resultados iguales al método de los volúmenes finitos. Bien, sin embargo, el único método que asegura la conservación, recuerden que hablamos que era conservación de masa, conservación de cantidad de movimiento, conservación de la energía, que asegura que se siga conservando esa variable o esa cantidad, es el método del volumen finito. Bien, del volumen finito. Es por esa razón que este método se ha generalizado para la solución de la dinámica de fluidos. Entonces nos aparece lo que se conoce como dinámica de fluidos computacional, que consiste pues en resolver estas ecuaciones que ya les acabo de mostrar. ¿Listo? Entonces, la explicación que les voy a dar es por el método de los volúmenes finitos. No obstante, si ustedes utilizan el método de las diferencias finitas, que es el que utilizan en los libros de texto de transferencia de calor, verán que los resultados para la malla que vamos a utilizar, que es una malla ortogonal estructurada, ¿vale? Van a ser los mismos, van a ser los mismos. Por lo que les comenté hace un rato. La situación cambia cuando ya tenemos malla no estructurada, que vamos a ver a continuación. Malla estructurada, malla no estructurada. Vamos a empezar entonces
Vamos a... Entonces nosotros tenemos, para generar la malla tenemos dos posibilidades. Ok. Tenemos la malla estructurada y tenemos la malla no estructurada. Bien. La malla estructurada se subdivide en dos grandes bloques, que es la malla curvilínea o ajustada al contorno, como quieran. Y luego tenemos las ortogonales. Y las ortogonales se dividen en cartesiana, cilíndrica y esférica. Bien. Entonces ahora vamos a empezar a hablar de cada una de, vamos a ver cómo es cada una de esas mallas. ¿De acuerdo? Entonces la primera que tenemos aquí sería una malla estructurada, ortogonal, cartesiana. Esta que estamos viendo en esta transparencia. ¿Vale? En esta transparencia. Vamos a ver otras mallitas. La de la izquierda, ¿vale? Esta de acá, entonces ya no sería una malla cartesiana, sino sería estructurada, ortogonal, cilíndrica, ¿vale? Y pues faltaría la otra que no la pongo aquí, que es la estructurada, ortogonal, esférica. Y la que está en la parte de abajo, la que está en la parte de abajo, esta de acá, es una malla estructurada, curvilínea, ¿vale? O ajustada al contorno. Y finalmente, la malla que nos aparece a la derecha es una malla no estructurada. Si ustedes se fijan, la gran diferencia entre la estructurada y la no estructurada es que la estructurada siempre tiene el mismo número de vecinos. Entonces, en general, estas de acá son 4. La malla no estructurada puede tener diferente número de vecinos y además sus caras pueden tener diferentes ángulos, ¿vale? Pueden tener diferentes ángulos como lo vemos allí. Entonces, malla no estructurada. Con la potencia computacional que se está, pues, como ha venido avanzando, digamos, en los últimos 20 años, el siglo XXI, cada vez se pueden resolver problemas más elaborados con malla no estructurada. Hasta hace años no se utilizaba la malla no estructurada, perdón, porque demandaba muchos recursos computacionales. ¿Estamos? Demandaba muchos recursos computacionales. Entonces, la explicación que vamos a dar, básicamente, se va a centrar en este tipo de malla. Entonces, todo lo que vamos a hacer aplica para malla cartesiana. De hecho, las ecuaciones que ya planteábamos eran válidas para malla cartesiana. ¿Ok? Bueno, elementos de una malla en general, una malla cartesiana. Entonces, tenemos las caras, ¿vale? Las caras del volumen de control. Cada elemento de esos se nos vuelve en un volumen de control pequeñito, ¿vale? Y tenemos el volumen de control grande, que sería nuestro problema de estudio. Entonces tenemos las caras, tenemos los vértices, ¿vale? Que son las esquinitas. Y tenemos finalmente, pues lo que ahí ya nos comentan, que son los centroides, que están ubicados en el centro de nuestro volumen de control pequeñito, que se les suele llamar nodos, se les suele llamar centroides, en fin, varias denominaciones. ¿Ok? Varias denominaciones.
¿Hasta aquí todo claro? Bueno, muy bien. Entonces era un poquito de el léxico para que nos vayamos entendiendo. Entonces, recuerden que estamos en malla cartesiana, que es una malla ortogonal estructurada. Entonces vamos a ver cómo se resolvería la ecuación de difusión, que es la ecuación de conducción, que es lo que hasta ahora venimos resolviendo. Entonces aquí tenemos la ecuación general y vamos a irla resolviendo pasito a pasito. Primero vamos a resolver lo que nosotros ya sabemos resolver, lo cual no tiene mucho sentido porque si lo podemos resolver de manera analítica, pues ¿para qué queremos resolverlo con métodos numéricos? Bien, ¿qué sería esta ecuación que tenemos aquí en la parte inferior, perdón? ¿A qué se les parece? ¿De qué estaremos hablando ahí? ¿Qué mecanismo físico? O sea, es conducción, pero aquí no lo dice, ¿no? Es conducción en estado estacionario, ¿cierto? En estado estacionario, unidimensional en la dirección X y, ¿vale? ¿Vale? Y puede o no puede tener lo que nosotros llamábamos generación, ¿cierto? Si esto lo reemplazamos por la generación, entonces aquí como nos quedaría como algo así, ¿no es cierto? ¿Vale? Sobre K, ¿verdad? Entonces, esto ya lo sabemos resolver. ¿Cómo es la solución? ¿Recuerdan ustedes cómo es la solución a esta ecuación? Bueno, a ver, Menos e generado por x al cuadrado sobre 2. sobre 2K será Sí. Más C1 logaritmo de x, creo que es. Es más así. C1X más 0. Bueno, digamos que es así, ¿ok? Pero lo sabemos, ¿vale? Bueno, como tenemos dudas en el primer término, digamos que esto es 0, por tanto esto es 0 y sabemos la solución, que la temperatura es C1X más C2. Bien, por tanto, pues lo que vamos a ver aquí sirve porque luego vamos a empezar a ver cómo se resuelven dos dimensiones, entonces por eso es mejor hacerlo paso a paso. ¿Vale? Paso a paso, entonces primero lo resolvemos en una dimensión, sin generación con generación, y luego pasamos a dos dimensiones. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ¿cómo resolvemos esa ecuación? Obviamente, partimos de la ecuación en derivadas, la integramos, ¿vale? La integramos, si quisiéramos hacer balance de energía, lo podríamos hacer también, llegaríamos al mismo resultado, o aplicar simplemente pues una discretización lineal, que es lo que hacen en diferencias finitas, y nos va a dar exactamente lo mismo. Ok, entonces nosotros vamos a integrar, vamos a utilizar para hacer esa integración, entonces el volumen de control que estoy marcando. ¿Listo? El volumen de control que estoy marcando. Bien, este de aquí. Entonces, obviamente tengo que integrar desde aquí hasta aquí porque estoy integrando en X. Recuerden que para allá va X. ¿Ok? Entonces a esas caras les he puesto W minúscula y Y minúscula. Entonces, cuando yo hago la integral, me queda pues la integral de la derivada, que me queda el término que estoy integrando, ¿cierto? O sea, la integral de la derivada de X, pues es X, ¿cierto? Entonces, por esa razón, aquí me queda, ¿ok? Aquí me queda
lo que tenemos dentro de la derivada y lo evaluaríamos en el oeste y lo evaluaríamos en el este. Nos queda todo eso evaluado en el este, todo eso evaluado en el oeste. Y para este de acá, ¿qué vamos a decir? Para este de acá vamos a decir, oiga, es que la S me representa una generación uniforme o es un término fuente uniforme. ¿Vale? Cuando digo que es uniforme, estoy diciendo que la S no depende de X. ¿Vale? No depende de X. Al no depender de X es como si fuera una constante y la puedo sacar de la integral. Entonces me queda la integral de dx. La integral de dx sería x evaluada entre el este y el oeste. Y fíjense que a eso le llamamos básicamente delta x. ¿Vale? Delta x. Entonces digamos que llegaríamos a este resultado. Ahora sí viene una aproximación. ¿Vale? ¿Cómo vamos a aproximar la derivada? ¿Cómo vamos a aproximar esa derivada? Pues lo más fácil para aproximar la derivada, ¿vale? Lo más fácil para aproximar la derivada es nuevamente volver a utilizar la definición, ¿vale? Utilizar la definición. ¿Qué me dice que? La derivada de una variable phi cualquiera con respecto a ahí. Una variable phi con respecto a x ¿vale? Pues es básicamente, ya lo vimos, ¿no? ¿Se acuerdan de cuando vimos conducción? Es la variable en x más delta x menos la variable en x partido por delta x, ¿correcto? Pero aquí hay una particularidad. Aquí hay una particularidad. ¿Qué particularidad hay? Resulta que nosotros dijimos que íbamos a discretizar los valores continuos. ¿En dónde conocemos nosotros esos valores discretos? Los conocemos en los nodos, ¿vale? Porque decimos que los nodos me representan el valor de la variable en todo el volumen de control aproximadamente. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros estamos resolviendo esta derivada de t de x en la cara este, es decir, aquí, bien, pues obviamente tenemos que x más delta x sería el valor de la variable en este nodo, y x, el valor de la variable en x, pues sería el del nodo P. ¿Vale? Y de x, delta x, este delta x quizás debí utilizar otra notación, equivaldrá a la separación que hay entre esos dos valores. Bien, y de esa forma entonces me quedaría gamma, que gamma, luego veremos qué es lo que es, pero es la conductividad básicamente en este caso, y me quedaría el valor de la variable phi en el este menos el valor de la variable phi en P, ¿vale? Phi en P, entonces el valor de la variable en E, ¿ok? El valor de la variable en P, ¿listo? Sería este de aquí. Y el delta de X, pues sería dxe, ¿ok? Dxe. ¿Listo? Lo mismo ocurre con el W. Hacemos exactamente lo mismo, solamente que nos desplazamos ahorita. Entonces un poco nos desplazamos para la derecha. Entonces ahora vamos a calcular la derivada en esta frontera, ¿vale? El x, el phi en x más delta x sería phi en p, y el phi en x ahora sería el w, y entonces delta x sería dxw. ¿Listo? Y esa es la historia. De tal manera que ahora ya tendríamos entonces la ecuación. Fíjense que aquí ya no hay nada raro, solo son sumas, restas, multiplicaciones y divisiones.
Bien. Y esto es lo que utilizamos, esta sería la ecuación algebraica discreta. Ese es todo el proceso de discretización. ¿Vale? No es una solución analítica, porque no hemos hecho el proceso analítico de encontrar t de x, sino que lo que estamos haciendo es calculando las derivadas, aproximando las derivadas de alguna manera. Bien. Finalmente, nosotros podemos reescribir esa ecuación un poco mejor para que nos quede más bonita y nos quede esta que tenemos aquí. Nos dice que es AP por TP igual a E por TE más AW por TW más B. ¿Vale? Y esa sería la ecuación de conducción con generación en estado estacionario en una dimensión. ¿Bien? En una dimensión. Entonces, ¿qué nos falta? Pues tenemos un pequeño detalle. Nosotros dijimos que todas las variables las conocíamos en los, ¿vale? Que todas las variables las conocíamos aquí en los nodos, aquí en los nodos, en W mayúscula, N mayúscula, en T mayúscula. ¿Ok? Pero fíjense que como nosotros estamos evaluando las derivadas las estamos evaluando en las caras. Quiere decir que el valor de la conductividad debo conocerlo en las caras. Si el problema es de propiedades físicas constantes y uniformes, pues no hay ningún lío porque esta variable gamma E y esta variable gamma W, que son las conductividades, como ya comentamos, pues serán simplemente la conductividad del material y se acabó. Pero digamos que ahí tenemos un material en el cual la conductividad varía, ¿vale? En el cual la conductividad varía. Entonces tenemos que tener cuidado de cómo vamos a aproximar esa conductividad, ¿vale? Esa conductividad. Entonces, pues aquí hay algunas maneras de hacerlo. Podemos hacer una interpolación lineal o podemos hacer una interpolación más general como una interpolación armónica. Creo que tampoco vale la pena que nos detengamos mucho en eso. Obviamente, necesitaremos condiciones de frontera, ¿vale? Las condiciones de frontera no son más que las que ustedes ya conocen, ¿vale? Entonces, no hay más historias, ¿vale? No hay más historia. Entonces tenemos aquí, lo que estoy haciendo es utilizar los coeficientes. Básicamente lo que hago aquí es utilizar los coeficientes, ¿vale? Utilizar los coeficientes de la ecuación para imponer la condición de contorno. Pero esto, si ustedes lo miran, no es más que lo que ya hemos hecho. En la primera, se supone que conocemos el valor de la variable. En la segunda, conocemos que la pared, por ejemplo, es adiabática. Y en la tercera, sabemos cómo se está comportando el medio que está en contacto con la superficie en la cual estamos imponiendo la condición de frontera. Entonces, no hay más cuestiones. ¿Cómo podemos resolver? Porque si ustedes se fijan, esta ecuación que me aparece aquí, realmente no es una ecuación. Bueno, sí es una ecuación, pero es que es una ecuación para cada volumen de control. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo esto lo tengo que escribir es más bien como, ¿vale? Lo tengo que escribir como un vector en una dimensión, ¿vale? ¿De acuerdo? Donde I irá, y digamos, I estará entre, obviamente, mínimo 2 volúmenes de control, porque es lo mínimo, mejor dicho, no debería ser, debería ser por lo menos 3 y n, el número de volúmenes de control que nosotros queramos, el número de particiones que nosotros queramos considerar. ¿Ok?
Entonces, pues tendremos tantas ecuaciones como volúmenes de control o particiones tengamos. ¿Qué quiere decir? Que al final pues nos va a quedar un sistema de estos que ustedes saben resolver, donde aquí tenemos una matriz de coeficientes, aquí tenemos la variable que queremos resolver, que es el vector, y aquí tenemos el vector B o vector de términos fuentes, ¿cierto? Entonces nos queda una matriz por una incógnita igual a la de coeficientes. ¿Ok? Entonces, ¿cómo resolver ese sistema de ecuaciones? Pues entonces hay diferentes métodos, que es lo que nosotros llamamos solvers. ¿Ok? Solvers. Entonces, básicamente hay dos tipos de solvers principalmente. Hay métodos directos, ¿ok? Entonces, como les decía, nosotros tenemos matriz de coeficientes A, phi, sería el vector de incógnitas, y B, el de términos fuentes, ¿cierto? El de términos fuentes. Pues una forma muy fácil de resolverlo, simplemente es sacar la inversa de la matriz, ¿vale? La inversa de la matriz A, multiplicar a los dos lados, y de esa manera encontraríamos en un solo paso, digámoslo así, el vector solución de variable phi que estamos buscando. Entonces, este método, digamos que es bastante potente, pero en la medida que aumentemos el número de volumen de control, esto era muy válido hace unos cuantos años, hoy cada vez menos porque tenemos, o sea, hace tiempo, no sé, memoria RAM, ¿cuánto es la memoria RAM de un portátil normal hoy en día? Era bien que me cuente. 4 de RAM. Eso, 4 gigas de RAM. Eso, para un sistema operativo de 64 bits. Eso, ¿vale? 4, 8 gigas de RAM, ¿vale? Entonces, cuando yo hacía el doctorado hace unos 10 años, pues ni siquiera se llegaba a 1 giga. Ok, eran 256, 512 megas de RAM. Entonces eso ha ido aumentando muchísimo. Entonces esto de que, digamos que demanda unos grandes recursos computacionales y de almacenamiento, pues cada vez es menos cierto, porque ya no son, sí son grandes, pero son estándar para lo que tenemos hoy en día en un computador portátil. Igual ustedes en el celular. Cogen un celular ahorita y es que no, el celular que yo tengo ya está pasado de moda porque tiene 2 núcleos. Yo lo que quiero es que tenga 4 núcleos siquiera y que tenga no sé cuántos gigas de RAM. No es que un celular ahorita con unos gigas de RAM, eso no, de hecho está barato, ¿cierto? Entonces, esto es relativo, ¿vale? Esto es relativo. Entonces, hace años, el tema de utilizar métodos directos era un poco prohibitivo por las capacidades computacionales. Obviamente, todo esto se resuelve en computadores, no lo vamos a resolver a mano porque nos volvemos viejos. Imagínense que tengamos, pongámosle poquitos, que tengamos 500 particiones. Imaginen para resolver una matriz de 500 por 500 a mano. Eso es un poco lioso. Por eso se hace con computador. Bien, entonces, pero hoy en día cada vez más se pueden utilizar estos métodos directos. ¿Vale? Para este sistema de ecuaciones unidimensional, además hay un método muy sencillito que se llama el algoritmo para resolver matrices tridiagonales, TDMA en inglés. Y lo que hace es volver la diagonal, volver la matriz triangular superior, ¿vale? Por tanto, toda la parte de abajo es anulada y ya podemos encontrar el valor de la última posición del vector incógnita. Y de ahí ya nos podemos devolver haciendo las sustituciones y encontraríamos la solución para el resto del vector phi. Este método es muy bueno, es muy fuerte, es casi un método directo, pero únicamente nos sirve para situaciones unidimensionales.
¿sí? Unidimensionales. Luego, pues, se hacen combinaciones de esto y se vuelve un poco, pues, con otros métodos y tal, pero digamos que su poderío, por decirlo así, está en las soluciones unidimensionales. El otro grupo de métodos son métodos iterativos. Por ejemplo, el que usa el IES, el ES, es un método iterativo. ¿Ok? Es un método iterativo. ¿Bien? Oiga, esto no sé, no le toqué nada y se cerró. No sabe si le habrá caído un bicho a esta cosa. Bueno, entonces es un método iterativo. ¿Qué quiere decir que es un método iterativo? Que no es como lo explicamos en los métodos directos, que yo simplemente hago una operación y ya encuentro la solución. No, los métodos iterativos voy como caminando hacia la solución, ¿no? Dando salticos hacia la solución, dando salticos hacia la solución. Y hay muchos métodos iterativos, ¿vale? Newton-Raphson, Gauss-Seidel, hay el método de Gauss, bueno, hay unas cosas que son, digamos, ya muy complicadas para lo que nos interesa. Pues, métodos iterativos. La ventaja del método iterativo es que no demanda grandes esfuerzos computacionales, sobre todo de memoria RAM. La desventaja, ¿cuál es? Pues que vamos dando pasitos hasta la solución, entonces nos demoramos, puede que nos demoremos, puede ser que demos unos saltos muy grandes, ¿vale? Porque la solución es fácil de encontrar, pues demos saltos muy grandes y encontramos la solución rápidamente, o puede ser que en el camino seamos incapaces de encontrar la solución. Entonces ustedes a veces se han encontrado en el IES, si lo usan frecuentemente, que a veces no les dice que no, eso no les converge, no les da la solución. Ustedes tienen el mismo número de ecuaciones, el mismo número de incógnitas, todo bien planteadito y tal, pero no es capaz de resolverlo. ¿Por qué no es capaz de resolverlo? Porque eso, él es un método iterativo, utiliza un método iterativo para resolver las ecuaciones, el sistema de ecuaciones que le resultan, y pues puede que se pierda en el camino. Entonces, o puede que nos llegue a una solución que no es la correcta. En un momento se desvió y se fue, y se fue, y se fue, y se fue. Bueno, fue dio una solución. Usted le dice que por allá adentro, si ustedes han toqueteado, ustedes pueden decirle, no, es que haga 1000 iteraciones, o 10.000, o 100.000, no sé, las que le quieran poner allá, cuanto él permita. Entonces él llega y hace sus 1000 iteraciones y les dio la respuesta. ¿Ok? Y esa respuesta no tiene por qué ser la respuesta correcta. Puede ser, es probable que lo sea, pero si llega a las 1000 iteraciones, es probable que no lo sea. ¿Vale? Es probable que no lo sea. Entonces hay que tener cuidado, yo le hago énfasis en eso, porque a veces nos confiamos mucho de este tipo de software, ¿vale? Pero resulta que si nosotros no tenemos un control adecuado de lo que estamos introduciendo, es decir, le metemos cualquiera de ecuaciones, pues él resuelve cualquiera de ecuaciones. Es decir, tenemos que ser, el modelo matemático que le introducimos tiene que ser el correcto. Y luego tenemos que asegurarnos que efectivamente resuelva bien las ecuaciones que nosotros le estamos introduciendo para obtener una solución correcta. Bien, nada más. ¿Cómo hacemos para saber si lo que estamos haciendo con métodos numéricos es correcto o no? ¿Vale? ¿Es correcto o no? Pues básicamente, ¿vale? Básicamente existen dos mecanismos que se llaman el mecanismo de verificación y el mecanismo de validación. Y comprenden tres fases. La primera fase es la verificación del código. ¿Qué es esto? Pues que alguna le ha pasado a ustedes que cuando están escribiendo en el IES las ecuaciones, en vez de poner -1, ponen un +1. En vez de poner menos, ponen más. En vez de poner multiplicación, ponen dividir o algo así por el estilo. ¿Vale? Entonces esos errores se conocen como errores de digitación. Es decir, el usuario comete errores al escribir las ecuaciones. ¿Cómo sabemos o cómo podemos comprobar que la solución que nos está dando es correcta o no? Pues bien, porque conocemos la solución analítica, entonces pues simplemente pintamos la solución que estamos obteniendo con nuestro código que desarrollamos y le sobreponemos la solución analítica y vemos si nos da igual o no, o si nos da muy parecida. Podemos hacer balances generales, por ejemplo,
la ecuación de la energía se debe conservar, por tanto la energía se debe conservar tanto en uno de esos subdivisiones pequeñitas como en todo nuestro espacio de cálculo. ¿Vale? El siguiente paso es la verificación de los resultados numéricos. Bien, ¿con qué tiene que ver esto? Tiene que ver con que nosotros tengamos acotados los errores de discretización. Recuerden que hay dos fuentes de error de discretización. Cuando nosotros dijimos que las derivadas las aproximábamos por su definición, estamos utilizando una definición básica, una aproximación lineal. Eso es una fuente de error de discretización. El error de discretización de los operadores continuos, ¿vale? De los operadores matemáticos. Y la otra fuente de error viene de, si nosotros, como le decíamos, si nosotros cogemos poquitos puntos, pues obtenemos una solución que medio se parece a la real, y en la medida que vamos aumentando el número de puntos o el número de particiones, tendremos una solución, digamos, más refinada, más acercada a la realidad. Es lo que debería ser. ¿Vale? Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer pues, es mirar el valor de la variable en un punto y revisar su evolución, ¿vale? Revisar su evolución a medida que estamos. ¿Vale? Entonces, imagínense si esto es el número de particiones, acá tenemos la variable phi en un punto x dado, entonces puede ser que cuando tengamos un cierto número de particiones, esto nos haga algo de este estilo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que a partir de la malla 1, 2, 3, 4, 5, que por ejemplo las soluciones que obtengamos a partir de la malla 3, o del número de particiones 3, ya son bastante correctas, porque por más que aumentemos la malla, a la malla 4 o a la malla 5, pues no nos va a cambiar considerablemente, ¿vale? No nos va a cambiar considerablemente el valor de la variable. Eso quiere decir que la solución ya no depende del número de volúmenes de control o el número de particiones que estemos usando, ¿vale? Entonces es importante el proceso de verificación. ¿Listo? El proceso de verificación. Y por último nos falta el proceso de validación del modelo matemático. Hombre, aquí no hay duda. Ya no lo creímos, el profesor nos contó, nos explicó, nos lo demostró, que efectivamente la ecuación gobernante que nos dice cómo se transfiere el calor o cómo es la distribución de temperaturas cuando la transferencia de calor es unidimensional, sino con generación en una dimensión, en estado estacionario, es esa, la que ya resolvimos. Pues ahí no hay ninguna duda del modelo matemático. Pero cuando nosotros nos estamos inventando el modelo matemático, ¿vale? Nos estamos inventando el modelo matemático, tenemos que asegurarnos o tenemos que revisar si efectivamente ese modelo matemático reproduce el fenómeno físico o reproduce la realidad que estamos queriendo modelar, ¿vale? Entonces, ahí es donde aparecen los experimentos. Nosotros no podemos, cuando no conocemos la solución, cuando no conocemos el sistema de ecuaciones que vamos a usar, que es correcto, cuando no conocemos que el modelo matemático está probado y comprobado que sirve para resolver ese tipo de problemas, pues entonces tenemos que hacer experimentos y comparar las dos soluciones, la numérica y la experimental. ¿Vale? Bueno, muy bien. Eso era en cuanto al tema, digamos, en estado estacionario. ¿Vale? En estado estacionario. ¿Qué ocurre ahora cuando nosotros queremos abordar un problema transitorio? Un problema transitorio, ¿vale? Nos aparece el término de acumulación. Seguimos considerando únicamente conducción unidimensional, pero ahora le metemos el término transitorio. Y entonces esto está como interesante, ¿cierto? Porque es que allá nos salía que si el Fourier era menor que 0,2, entonces eso ya no nos daban cosas raras, no sé qué. Bueno, pues aquí ya lo podemos resolver utilizando este tipo de herramientas, ¿vale? Este tipo de herramientas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer cuando tenemos un transitorio?
básicamente, tenemos un valor conocido en T, bueno, aquí T y T, en T, es decir, un valor conocido de la temperatura para un tiempo dado. Queremos encontrar cuál será el valor de temperatura pasado un cierto tiempo, ¿vale? Esa es la pregunta, básicamente. Entonces resulta que ahora tenemos que integrar tanto en espacio como en tiempo, ¿correcto? Tenemos que integrar tanto en espacio, bien, tanto en espacio como en tiempo. Entonces, nuevamente tenemos que decidir cómo cambia mi variable en el tiempo, ¿vale? Cómo cambia mi variable en el tiempo. Y hay varias aproximaciones, Entonces, veamos, vamos a ver solamente 3 de ellas, ¿vale? 3 de ellas. Permítame, ajusto acá un poquito, ¿se puede o no se puede? Un ladito. Básicamente hay 3 de ellas. Entonces, fíjense. Vamos a hablar ya en términos de la temperatura porque es la que tenemos. Entonces, nosotros estamos en T. Esto obviamente es el tiempo. Y esto es T más delta T. Entonces, digamos, tenemos el valor de la variable T en este instante y nosotros vamos a querer encontrar el valor de la variable de la temperatura en este otro instante. ¿Cómo podemos ir del punto 1 al punto 2? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo se irían? ¿Qué dicen? ¿Ni idea? ¿Cómo caminan del punto 1 al punto 2? Pues hay varias formas. Eso, alguna propuesta. Línea recta, por ejemplo. Bueno, muy bien. Podemos irnos en línea recta. ¿Qué estoy diciendo al decir que me voy en línea recta? Estoy diciendo que en estos instantes, ¿vale? En estos instantes, porque recuerden que esto es un delta t que está compuesto por diferentes instantes de tiempo. Entonces, a medida que voy cambiando, que va pasando el tiempo, la variable va comportándose de esta manera, ¿cierto? Va comportándose de esta manera. ¿Listo? ¿Otro camino? ¿Alguien me puede aconsejar otro camino? De curva. En curva, ¿por qué lado? ¿Por dónde va? ¿Se va por lo plano y luego sube de repente o qué hace? No sé, una curva parabólica desde 1 hasta 2. Que Bueno, suba y listo. luego baje. Entonces, digamos que se nos ocurre hacer algo de este estilo, ¿cierto? Es decir, este es un camino, no es que el que lo haya propuesto sea perezoso, pero digamos que es un camino perezoso, ¿no? Ay, yo me quedo todo el rato mientras esté aquí. Si me tengo que parar, ¿para qué me voy a parar poco a poco? Si me tengo que estar, si estoy sentadito y me tengo que parar, ¿para qué me voy a ir parando poquito a poquito? Que sería lo de la línea recta, ¿no? Ahí despacito me voy parando. No, pues yo me quedo sentado. Y ya cuando llegue el momento, ¿no? Me paro rápidamente. Eso sería la filosofía de la curva roja, ¿vale? La curva roja. Quiere decir
que en todos estos instantes de tiempo que estoy analizando, todo el rato estoy sentado cómodamente tranquilo. ¿Ok? Permanezco sentado. Mientras los otros están parando, yo digo, no, pero ¿para qué me voy a parar si ya a mí me toca pararme ya cuando sea el taté, cuando haya pasado el del taté? ¿Para qué me voy a parar antes? ¿Y para qué me voy a ir parando poquito a poco? ¿Cierto? Entonces, no, yo me estoy sentadito, me estoy quietico todo el rato y luego, pum, rápidamente me levanto. ¿Listo? ¿Por qué otro lado nos podíamos ir? ¿Qué otra cosa podíamos hacer? ¿Qué dicen? Una cuadrática. Bueno, hay muchas, ¿vale? Hay muchas. Pero imagínense que pasamos del perezoso al hiperactivo. Entonces, bueno, no, yo de una. Cambio automáticamente, rápidamente me levanto y pues ya me quedo de pie. Porque me voy a quedar allá sentado esperando. Me levanto y me quedo de pie, ¿cierto? Entonces, apenas dicen, hay que levantarse y tienen, voy a decir cualquier cosa, 5 segundos. ¿Para qué espero 5 segundos? Me levanto de una vez y me quedo sentado, me quedo de pie esperando los 5 segundos. A diferencia del rojo, que yo tengo 5 segundos, entonces 1, 2, 3, 4, uy, me levanto. ¿Sí? Se quedó sentado todo el rato y se levantó al final. Entonces, esos tres métodos tienen unos nombres, ¿vale? Este de aquí se llama implícito. Bien, implícito. El rojo se llama explícito. Ay, perdón. Explícito. Y el negro, pues el lineal, lo han bautizado como Crank-Nichols. ¿Vale? Crank-Nichols. Entonces, fíjense la filosofía cuál es. En el azul, ¿qué hacen? Todas las variables son hiperactivas. O sea, dicen hay que levantarse y todos se levantan de una vez. ¿Ok? Todos se levantan de una vez. En el método rojo, únicamente se levanta la que le va tocando. Cambia de valor la que le va tocando y los otros conservan el valor original. Entonces depende de cuál de estas aproximaciones. En general la lineal no se usa mucho porque es muy inestable. A pesar de que pareciera que es muy estable, resulta que no, que es muy inestable. Es muy inestable. Entonces se usa o el implícito o el explícito, o hay otras combinaciones, como las que comentaba el compañero, como una cuadrática, como una curva, un polinomio, no lo sé, el exponencial. Hay otros, ¿vale? Hay otros. Digamos, los más comúnmente usados son implícito o explícito. Bien. Entonces, dependiendo si nosotros decimos que vamos a utilizar un implícito o un explícito, pues la formulación que nos acaba quedando es ligeramente diferente. ¿Vale? Es ligeramente diferente. Entonces, en el método explícito, miren que en el método explícito dijimos que era el método rojo, que todas las variables se quedaban en el valor anterior, que las identificamos como 0, valor anterior, ¿ok? Menos la que le tocaba, que esa sí cambia de valor. Método explícito. No entendamos, lo que es importante ahorita es entender la filosofía, para que nos podamos darle vueltas a cómo se obtienen esas fórmulas y demás. ¿Ok? Entonces, pues es muy chévere, porque como yo sé, imagínense que el 0 corresponde a la condición inicial, o sea, el tiempo 0. Quiere decir que TW y el valor de TP en el tiempo 0 los conozco. ¿Sí? Yo los conozco porque tengo que dar las condiciones iniciales para todo mi vector de temperaturas. Por tanto, para hallar el T en T más delta T, ¿ok? Pues fácil, simplemente tengo que calcular los coeficientes, reemplazar los valores que ya conozco y listo. Conozco el valor en T más delta T. ¿Listo? No hay misterio. ¿Qué ventajas tiene este mecanismo de solución? Que no necesita
resolver el sistema de ecuaciones allá por matrices y toda esa cosa. ¿Por qué? Pues porque yo conozco la solución. No tengo que hacer nada raro, simplemente tengo que ir moviéndome de punto en punto. Para cada i tengo que ir visitando cada i, cada nodo, y ir resolviendo la ecuación. Y listo, tengo la solución del siguiente delta t. Y luego cambio el 0, lo vuelvo, el t, en t más delta t lo vuelvo t0 y avanzo, y voy avanzando, voy avanzando, voy avanzando. ¿Listo? Sí tiene una desventaja. No les expliqué, pero resulta que los coeficientes a e, a w y el b y todos esos tienen que ser positivos para que el problema sea estable. ¿Ok? Entonces el problema se me puede inestabilizar cuando esto, señor, de aquí se me vuelve negativo, porque estos de acá no hay forma de que se vuelvan negativos, ustedes me creen de momento. Pero este sí hay forma de que se vuelva negativo. ¿Cuándo se vuelve negativo? Pues cuando AP0 es menor o igual a E más AW. Bueno, realmente el igual sobra, menor estrictamente a E más AW. ¿Vale? Y eso me impone unas restricciones en el tiempo, en el delta t que yo puedo utilizar. Es decir, tengo que hacer pasitos pequeñitos, para no perderme en el camino, para no perderme en el camino. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué ocurre con el azul? Entonces, en el método azul, que dijimos cómo se llamaba, ¿cómo era que dijimos que se llamaba el método azul? ¿Alguien lo apuntó? Implícito. Implícito, ¿ok? Implícito. Entonces, en el método implícito, como todos son precoces, entonces todos se cambiaron de valor, ¿se acuerda? Todos cambiaron de valor rápidamente. Entonces, miren, todos los tengo que calcular en el nuevo valor. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, este hacía así, ¿no? Iba desde aquí y se movían todos rápidamente, entonces todos ya tenían, en todo este tiempo, en este delta t que estamos analizando, todos tienen el valor nuevo, el valor nuevo. Entonces aquí sí estoy obligado a, a resolver el sistema de ecuaciones de manera acoplada porque todos se pusieron de pie hace rato y se quedaron esperando que pasaran los 5 segundos. Entonces, pues tenemos que resolverlo, digamos, con un sistema de ecuaciones, con un sistema de ecuaciones. ¿Qué ventaja? Que si ustedes se fijan, ninguno de estos coeficientes aquí puede volverse negativo. Entonces, desde el punto de vista computacional, digamos, de la aproximación, yo podría utilizar delta t's grandes, delta t's grandes. Lo que pasa es que sea posible resolverlo desde el punto de vista, digamos, matemático aquí, computacional, no quiere decir, ¿vale? No quiere decir que estemos yendo al punto correcto o a la solución correcta. ¿De acuerdo? Entonces ahí están los dos métodos. Ya sabemos resolver problemas transitorios en una dimensión. Bueno, pues resolvemos problemas transitorios en 2 dimensiones, que esto sí es ya más interesante. Pues el procedimiento es exactamente el mismo y llegamos a un conjunto de ecuaciones que son las que tenemos aquí. Cuénteme a alguien, esta ecuación que está puesta aquí. ¿Ok? ¿Estamos utilizando una aproximación implícita o explícita? Implícita. Implícita, correcto, porque todas las variables se están calculando en el nuevo tiempo, que es el que no lleva superíndice. Recuerden que las que son del tiempo antiguo llevan el cerito. ¿Ok? Llevan el cerito. Entonces, de la misma manera que yo puedo hacer una discretización explícita e implícita como lo tengo acá, pues también pueden hacer una discretización explícita. ¿Vale? Y ya está. No hay más. Bueno, esto básicamente era lo que les quería comentar de métodos numéricos. El resto, pues ya sigue es hacer un programa de computador, programar estas ecuaciones, programar la solución, el solver, y listo. Dar condiciones de frontera. Y ahora ya sabemos qué hacer cuando el Fourier nos da menor a 0.2, ¿no? Que hasta ayer, no, hasta el martes, no sabíamos qué hacer. Bueno, pues ahora ya sabemos. Bien, ya sabemos qué hacer. Bien, preguntas de lo que he comentado o algún problema que tengan, alguna duda en algún problema de lo que hemos visto anteriormente. Nada.
¿Hay alguien? ¿Todavía hay alguien escuchándome? Bueno, sí hay algunos. Aún todavía. Ah, bueno, no se han dormido. Bien, no hay preguntas. Si no hay preguntas, pues entonces vamos a acabar hoy por aquí. Ya la próxima clase empezaríamos con convección. ¿Vale? Al fin vamos a dejar conducción, nos centramos en convección. ¿Ok? Entonces los escucho. 2 minutos por si les sale alguna pregunta. Una pregunta. Señor. ¿El examen sí será siempre el lunes? Sí, señor. Ah, ok, sí, porque como hoy pues quizás se van a aclarar dudas, pensé que la clase de hoy iba a ser era para eso. Sí, lo que pasa es que al principio me quedé esperando como 5 minutos a ver si alguien tenía dudas, pero nadie dijo que tenía ninguna duda, entonces por eso empecé a explicar un poco de teoría, pero ahorita tenemos tiempo, si alguien tiene dudas, repito nuevamente, si alguien tiene dudas, puede formularlas. Profe, ¿el parcial es a las 12? Sí, si encontramos, no, dicho sí, estaba pensando en salón, pero ahorita ya no podemos hablar de salones porque sí, es a las 12. Si por algún motivo no tenemos disponibilidad de un Zoom, se tienen que conectar a Zoom igual, ¿vale? Si no tenemos un Zoom institucional porque no hay disponibilidad en ese horario, entonces yo les compartiré un link de Zoom. Lo que pasa es que es probable que se vaya cortando cada 40 minutos, pero no pasa nada. A los 40 minutos yo reabro la reunión y ustedes vuelven y se unen al mismo link. Entonces la dinámica es que ustedes tienen que estar conectados en Zoom todo el tiempo que dure el parcial, con el video abierto y con el sonido abierto. ¿Ok? Lo más probable es que el parcial se aplique a través de Moodle. ¿Bien? Se aplique a través de Moodle. Es decir, que seguramente no es un parcial de lápiz y papel, por lo menos lo que nos entregan a nosotros, sino es un parcial, digamos, un poco diferente, ¿sí? Que se puede, digamos, calificar a través de Moodle. ¿Ok? ¿Cómo así? O sea, ¿se subirá el documento al Moodle o...? No, lo más probable, porque no hay nada escrito hasta el último momento. No, mentiras. Lo más probable es que el parcial, digamos, ustedes tengan que seleccionar una respuesta o tengan que dar una respuesta, ¿de acuerdo? Pero no nos van a subir, no nos van a, no nos van a dar en ese momento el procedimiento. Sí les vamos a pedir que nos suban el parcial como lo dijéramos, al final de la sesión, es decir, a las 2:30 de la tarde o a las 2 de la tarde, lo que sea, cuando se acaba el tiempo, nos tienen que subir el PDF como hicimos el quiz, ¿correcto? Otra vez. Pero digamos que la idea es que se pueda calificar a través del módulo directamente. Bien, que no sea como hemos hecho el quiz, en que ustedes me envíen el PDF y todo eso, y luego, pues, entonces me toca ponerme a mirar los PDFs para poderlos calificar y demás. ¿No? La idea es que, digamos, se pueda calificar directamente en el módulo. ¿Vale? Entonces, pues, digamos que se conoce la solución, entonces ustedes tienen que seleccionar una solución de unos datos de Como selección doble trabajo, ¿no? múltiple o algo así. Señor. Eso es como doble trabajo, ¿no? Pues digamos que pues es lo que hemos pensado, digamos, porque básicamente nosotros podíamos aplicar la prueba en Moodle y se acabó, ¿ok? Pero digamos que a las personas que le fue muy bien no hay nada que mirar, pues perfecto, sacaron todos 5, no pasa nada, listo. Pero digamos que hay una persona que le fue muy mal, ¿sí? Ha hecho, no sé, ese día amaneció mirando para el otro lado y entonces seleccionó mal los que tenía que seleccionar, no sé, le fue un poco mal. Bien, imagínense que yo no tengo el procedimiento, que ustedes me suben en PDF. Pues, bueno, si no le pegó ninguna, ¿cuánto saca? Pues 0, porque ¿qué le hago? Hombre, no, si tengo el procedimiento, a estas personas que a lo mejor les fue muy mal, entonces uno dice, bueno, venga a ver qué fue lo que pasó, qué fue lo que hizo. ¿De acuerdo? Ah, que no quiero subir nada. Bueno, pues eso ya es otra historia. Ah, ¿Sí? profe, Señor. entonces esto es como tipo selección múltiple, pero hay que subir procedimientos, ¿sí? Así como... Exactamente. Es lo más probable que sea una combinación de las dos cosas. Es decir, en el momento del parcial, ustedes van haciendo su selección múltiple,
y al final suben el documento, suben el PDF. Eso es lo que hemos estado hablando con los otros profes, porque vamos a tratar de hacerlo en escuela. Quizás hay algún profesor solamente que no alcanzó a terminar el tema, pero los otros lo haremos conjuntos, ¿vale? Les estoy explicando por Profe, qué pues, PDF, señor. no, que me parece que, por ejemplo, el tema del micrófono abierto, pues no, yo lo considero algo innecesario y más que innecesario, algo de pronto molesto. Pero yo, por ejemplo, yo con 7 personas, tengo 2 perros y un canario. Imagínense yo en parcial y que a esas 2 horas se levantan por hablar, decir, pasar, No, ladrar los tranquilo, perros. no se preocupe que yo voy abriendo y cerrando a mi conveniencia, ¿sí? Ah, ok. Ustedes entran y lo dejan abierto, yo puedo mutearlos a todos y luego aleatoriamente, lo que sea, pues voy mirando el video y voy mirando el sonido, en fin, no pasa nada. Así que evidentemente lo que usted dice puede ser un poco molesto para los compañeros, pero bueno, si abro y detecto que hay mucho sonido, mucho ruido, pues se cierra rápidamente y luego se mira en otro momento. ¿Ok? ¿Algo más? ¿Es a mediodía, profe, o a las 11? A mediodía. Profe, ¿y el quiz? El quiz, bien, gracias. No alcancé a revisarlo. Traté, pero no, es imposible. Esto cada vez se ocurren hacer más reuniones y pareciera que como que la gente siempre está desocupada porque está disponible, porque todo el tiempo está disponible. Entonces, venga, hagamos reunión para esto, hagamos reunión para aquello, porque entonces se la pasa uno el 80% del tiempo reunido con una persona, con otra, y finalmente créanme que se me pasó el tiempo, se me fue el tiempo, no alcancé a revisarlo. Tan pronto lo tenga revisado, trataré de hacer la reglamentación o bien por correo electrónico o bien por los comentarios ahí en el Moodle, ¿vale? Profe, esto, método numérico no entra, ¿verdad? No, señor. Ok. ¿Algo más? Profe, ¿y usted subió una nota? Sí, yo subí una nota porque nos exigen subir una nota y creo que había que subirla hasta el sábado de la semana pasada o algo así. Esa nota es del taller que me entregaron, ¿se acuerda? Es como el primer quiz que tenemos. ¿Sí? Ah, listo, profe. ¿A dónde la subió, profe? Qué pena. Al sistema. Bueno, ¿más cuestiones? Bueno, muy bien. Por favor, si les llega a surgir alguna duda, me pueden escribir al correo electrónico, ¿vale? Me pueden escribir al correo electrónico. Si me llegan 50 dudas, pues no sé si alcanzaré a contestarlas todas, pero si me llegan unas cuantas, pues trataré de responderlas eh, antes del lunes. ¿Estamos? Bueno, si no hay más preguntas, entonces, pues nada, que tengan buen fin de semana, que lo aprovechen muy bien. Estudien, muchachos, estudien no para sacar esa nota, que esa nota al final de cuentas no significa mayor cosa, sino es el resultado de un aprendizaje. Recuerden eso, ¿sí? Si yo aprendo, quiere decir que me va a ir bien. No estudio para que me vaya bien y de paso a ver si aprendo. Entonces, por favor, muchachos, estudien con esa mentalidad de aprovechar y aprender, entender lo que están estudiando. No, mi consejo es que no utilicen ¿cómo llaman estos? Los solucionarios. Es decir, yo creo que una manera que, no sé, pues seguramente ustedes no estudian así, pero a veces es, bueno, voy a mirar este ejercicio, miro cómo se resuelve. Ya estudié ese ejercicio. ¿Eh? Entonces, mi consejo
es que no acudan a los solucionarios, sino que transcurrido un tiempo más que prudencial, más que suficiente, no han conseguido resolver un problema, ¿vale? No han conseguido resolver un problema. Denle vueltas, miren por aquí, miren por allá, a ver cómo se resuelve y tal. Y si ya finalmente es imposible, no supieron cómo hacer el problema, entonces acudan a solucionarios. Pero traten de utilizar los solucionarios únicamente como un mecanismo de verificación, es lo que vimos hoy, de verificación, ¿no? Para que, digamos, vayan ganando seguridad en lo que están haciendo. Eso es. Entonces, buen fin de semana y pues cualquier cosa por el correo electrónico con gusto, mientras el tiempo me dé. ¿De acuerdo? Profesor, Sí. qué pena, ¿en el parcial se puede sacar apuntes o algún libro o formulario o algo? Sí. ¿Sí, sí se puede? Sí. Ah, ok, vale, gracias. Lo que tienen es, normalmente, tanto cuando lo hacemos en el aula de clase como cuando los hago virtuales, deben tener el celular apagado. ¿Sí? Ok, Primero, por lo que, señor, y es que usted nos está haciendo que nos exige pues, o sea, que debemos subir en este caso escaneado un PDF. sí es probable, al final del examen. Se da 10, 15 minutos después de que acabe el examen, el tiempo del examen, 10, 15 minutos, para que puedan subir ese PDF. Ah, ok. Ujú. Bueno, ¿algo más? Estén atentos, porfis, al correo electrónico. Yo les enviaré a través del Moodle, por el correo electrónico del Moodle, eh, alguna notificación o cualquier cosa con respecto al parcial. Entonces, Sí, profe, eso es lo que atendré. le quería consultar porque, o sea, saber si cuál era el número de ejercicios y si iban a haber de selección múltiple, también cuántos. No, ni idea. Sí, sí. Uf, complicado. Amigo, ahí en el grupo de WhatsApp, ahí se subió arriba los ID y las contraseñas. Pero me parece extraño porque, por ejemplo, yo en los correos que tengo, registrados electrónicos, no hay casi, yo diría que nadie tiene correo institucional, todos son correos comerciales. Pues es que, bueno, hay dos cosas. Una cosa es que yo, por ejemplo, bueno, yo o cualquier profesor puede programar el tiempo de entrega, que quizás el profesor no se ha fijado. No sé si es solamente usted o lo que le pasa, entonces ya no lo sé. Yo, por ejemplo, doy media hora, es decir, yo hago el correo electrónico, el mensaje de aviso y normalmente doy media hora para revisar pues que no me haya metido la pata o que no esté escribiendo algo que no es, no sé qué y tal. Al cabo de media hora, se dispara el envío de correos electrónicos. ¿Sí? Eh, pero lo puede hacer uno instantáneo, o sea, yo puedo escribir el aviso y inmediatamente sale y llega el correo electrónico. Un correo electrónico nunca se demora más, póngale exagerando 2 minutos en llegar. En cualquier servidor comercial en general, bueno, 5 pues, cuando el internet está regular. Eh, entonces, pues tendría que verificar eso, que es lo que de pronto no sé, está muy lleno su correo electrónico, bueno, no lo sé. Pero digamos que, por ejemplo, yo les he enviado avisos, por ejemplo, hoy les envié unos avisos del CEA que nos enviaron de la decanatura, no sé si les llegó, por ejemplo. Uf, entonces sí tiene problemas. ¿A los otros les llegó?
Sí, señor, sí llegó. Solo llegó diciendo que un aviso. Sí, que podían programar es para que le escribieran a un monitor por si quieren ir a esas clases, que nunca está de más si tienen tiempo. Pues no sé, yo les recomiendo que, pues no sé, puede ser un problema de su correo electrónico, pero no es el institucional porque el institucional hace el envío. Es diferente el tiempo que le lleva a su servidor de correo electrónico procesarlo, creo yo. Entonces, no sé, pues de pronto revise lo que esté muy lleno o alguna cosa así, no sé. Pero yo trataré, si en todo caso, eh, si ¿qué le digo yo? El lunes a las 10, 11 de la mañana no le ha llegado nada, envíeme un correo electrónico. ¿Sí? Sí, sí, claro. Sí, pero lo digo es que le digo que no es un problema de ese servidor, de ese correo, porque a todos sus compañeros sí les llega. ¿Sí me entiende? Si fuera el problema de ese, no le llegaría a todos los compañeros. El problema tiene que ver con su correo electrónico personal. No sé, algo debe estarle ocurriendo. No sé si es el tiempo en que se refresca, o bueno, no lo sé. Ahí tiene que mirar la configuración. No, Descargue sin la idea. aplicación o sea, tú puedes entrar al Moodle y ahí configuras las notificaciones a cada vez que le tienen que llegar. Sí, tiene que ser algo. Sí, de pronto algún compañero cuando le llegue el link, pues que lo suba al grupo de WhatsApp, en dado caso. Eso podría ser una opción, obviamente. Esa es otra opción. Eh, bueno, más cuestiones, y si no, ya me toca que dejar el aula. Bueno, entonces, Hasta buen luego, fin de profe. semana y Ya, que profe. lo aprovechen mucho, que aprendan mucho lo importante. Chao. Gracias, profe.